Bien, vamos a ver entonces el uso de la terapia combinada a través de esta máquina de Enrafnonius. Vamos a encender la máquina, inmediatamente se encienden las luces de la batería y también del cabezal de ultrasonido. Una vez que está encendido, vamos a ver en el primer botón la imagen de la electroterapia. Si es que seguimos avanzando y apretamos nuevamente, vamos a ver la opción de terapia combinada, donde sale el transductor del ultrasonido y sale una imagen de un electrodo. Si es que nosotros giramos la perilla de abajo o lo dejamos simplemente un ratito para que siga parpadeando la imagen del ultrasonido, va inmediatamente a censar solamente esa aplicación. A continuación tenemos que fijarnos en el tercer botón donde aparece la frecuencia. Aquí nosotros podemos decidir si vamos a utilizar 3 MHz o 1 MHz y vamos a hacer el cambio girando la perilla grande, 3 MHz o 1 MHz. Después vamos a tener en el cuarto botón la opción de cambiar el Duty Cycle, donde vamos a comenzar con el 100% para aplicación continua y cualquier otro valor para aplicación pulsada. Nos saltamos un botoncito y seguimos con el tiempo, que ustedes ya saben calcular, número de veces que cabe el ERA en un área determinada, por 3 para continuo, por 1.5 para pulsado. Y ustedes entonces aprietan el botón y giran la perilla grande para poder determinar el valor que ustedes quieren hacer. Y a continuación empiezan a mover la intensidad. Si ustedes quieren que esté en potencia como está en este momento, tendrían que apretar el último botón y girar la perilla hasta la potencia, que ahí está en watt. Y si lo quieren en intensidad, cambian la unidad de medida. Inmediatamente va a hacer la conversión en relación al ERA del transductor. Hay que estar muy atento cuando nosotros estamos utilizando, por ejemplo, la intensidad. En este momento dice 0.55, que significa 0.55. ¿Ya? Cuando ya aparece 1, es más gráfico de ver. De repente eso puede ser un tema de confusión. Y ahí tenemos entonces la terapia con ultrasonido. Voy a dejar los valores en 0 para ir a la aplicación de electroterapia. Apretamos entonces el primer botón y ahí vamos a la opción de electroterapia. Vamos a ver más de cerca la aplicación de electroterapia. El primer botón, entonces nosotros vamos a elegir la aplicación de electroterapia. En el segundo botón tenemos todas las opciones de corriente, donde la primera es la corriente interferencial, abajo tenemos la corriente rusa, al lado la corriente bifásica asimétrica, a continuación la bifásica simétrica y después tenemos las corrientes utilizadas para microcorriente, alto voltaje, diadinámica y corriente galvánica. Si nos damos cuenta, vamos a dejar ahí la corriente interferencial. Si la dejamos sola y sigue parpadeando, va inmediatamente a censar que esa es la corriente que vamos a utilizar. Vamos a hacer nosotros el ejemplo con la forma cuadrática, bifásica simétrica. La vamos a dejar parpadeando o vamos a apretar inmediatamente el siguiente botón y ahí vamos a marcar que estamos utilizando una curva bifásica simétrica. En el tercer botón nosotros podemos determinar cuál va a ser la duración de fase, recordando para estimulación motora utilizar entre 150 y 400 microsegundos. Después vamos a tener las opciones de frecuencia. La primera opción es la frecuencia a utilizar o frecuencia portadora, que en este caso vamos a utilizar 50 Hz, que se considera una buena frecuencia de tetanización, la ideal. Recordar aquí que tenemos que utilizar frecuencias entre los 20 y los 80 y no podemos superar los 80 Hz, ya que este valor podría generar
que caiga en el periodo refractario y por lo tanto no se gatilla una siguiente contracción. El ideal es utilizar 50 Hz para fortalecimiento muscular, pero cuando estamos hablando de activación muscular deberíamos utilizar frecuencias más bajas, ya que no buscamos el trabajo máximo de la musculatura que estamos trabajando, que estamos utilizando. La siguiente frecuencia que tenemos en este mismo espacio, cuarto, va a ser para modular la frecuencia. Esa modulación se utiliza solamente cuando nosotros queremos editar la adaptación de los receptores, que se logra solamente al hacer estimulación sensitiva. Como nosotros estamos haciendo estimulación de fibra motora, no lo vamos a utilizar. La siguiente opción, en el quinto botoncito, es para poder hacer bursts o trenes. Eso lo vamos a utilizar cuando hacemos TENS con bursts o TENS con trenes, que utiliza la misma forma de corriente, la misma duración de fase, pero una frecuencia portadora de 100 a 150 y una frecuencia de pulso de 2 a 4 Hz, que no vamos a utilizar en este momento. El penúltimo botón va a estar orientado en determinar los tiempos de ascenso, mantenimiento, descenso e intervalo. Vamos a apretar aquí y nos damos cuenta que hay un cero con una pequeña imagen arriba. Esa imagen es la primera parte de la rampa. Giramos entonces la perilla y ahí podemos determinar el tiempo de ascenso. Nuevamente apretamos el botón y nos va a marcar el tiempo de mantenimiento. Ahí subimos con la perilla también y vamos a fijar un valor idealmente entre 6 y 10 segundos. Nuevamente apretamos el botón y vamos a fijar el tiempo de descenso, que puede ser entre 1 y 4, y no es necesario que sea exactamente el mismo que el de ascenso. Y a continuación vamos a marcar el tiempo de intervalo, que para fortalecimiento muscular nosotros utilizamos idealmente una relación 1:4, 1:5, pero este puede modificarse dependiendo del objetivo terapéutico. Por ejemplo, yo lo voy a dejar aquí 1:4. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una activación muscular para favorecer el drenaje y a través de esta activación muscular hacer bombeo, yo debería utilizar un tiempo de mantenimiento muy corto, de 1 a 2 segundos, máximo 3 segundos, un tiempo de intervalo igual, de 1, 2 o máximo 3 segundos, y no debería utilizar tiempos de ascenso y de descenso. También debería utilizar frecuencias más bajas de tetanización blanda. Con estos valores yo podría estar haciendo activación de la musculatura, favoreciendo el retorno venoso, obviamente acompañado de posicionamiento, y no necesariamente estaría trabajando toda la potencia de la musculatura que estoy utilizando. Cuando yo sumo todos estos valores, en este caso 2, 10, 3 y 40, me va a dar un tiempo total de trabajo. En este caso, si yo hago la suma, tendría 55 segundos. Ese es el tiempo de una contracción. Si yo lo multiplico por la cantidad de contracciones que yo quiera generar, me va a dar el tiempo total de tratamiento. Lo que yo normalmente uso para fortalecimiento muscular es de 10 a 15 contracciones. Como este valor está aproximado a 1 minuto, si se dan cuenta son 55 segundos, casi 1 minuto, yo lo podría directamente multiplicar y pensar que con 10 minutos yo tendría 10 contracciones. Debería ser un poco más, pero aproximadamente con 10 minutos tengo 10 contracciones. Lo ideal es hacer el cálculo exacto, no un aproximado. Una vez que tengo listo eso, los electrodos ya están sobre el usuario, recordando que el electrodo activo es el que va en el canal negro, que es el cátodo, va sobre el punto motor y va un poco más distal. Y el electrodo inactivo es el ánodo, es en el electrodo que va en el canal rojo y va un poco más proximal. Una vez que tenemos eso listo, voy a comenzar a subir la intensidad. Esta intensidad no es la intensidad que yo voy a estar usando ahora para
que vaya generando las contracciones en los tiempos determinados, sino que es la intensidad que va a buscar el umbral de trabajo. Normalmente esta intensidad puede llegar a 15, 16, 20, 30, dependiendo del músculo que yo estoy trabajando y las características del paciente. En este caso voy a utilizar una intensidad baja, por ejemplo 4 mA. Si yo dejo la intensidad ahí y no hago nada más, se dan cuenta que la intensidad baja a 0 y no pasa absolutamente nada. No se está entregando, no corre el tiempo, no pasa nada con la máquina. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Fijo esa intensidad, que en este caso va a ser 4, y una vez que está listo, aprieto Enter, que es el segundo botón naranjo. Inmediatamente vamos a ver modificaciones de la intensidad. ¿Qué está pasando? Pasó recién por los 2 segundos de ascenso, está en los 10 segundos de mantenimiento. Después vamos a ver que va a demorar 3 segundos ahí en bajar a 0 y se va a mantener por 40 segundos en 0. Además vemos arribita del tiempo que hay un reloj que está parpadeando. Eso me indica que está en funcionamiento la máquina. Si yo quisiera terminar la aplicación antes del tiempo determinado, no podría hacerlo a través de la intensidad, ya que esta intensidad va a estar pasando por distintos valores, y si yo retirara los electrodos cuando está en el momento de silencio y después comenzar a entregar, se podría generar una sensación de corriente sobre el paciente que no es agradable. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Terminarla desde el tiempo. Entonces yo aprieto donde está el tiempo parpadeando, giro la perilla y ese sonido me indica inmediatamente que la aplicación terminó. Vamos a ver la aplicación del TENS convencional. En el primer botón seleccionamos electroterapia. En el segundo vamos a la forma de corriente de una corriente bifásica asimétrica. En el tercer botón vamos a fijar cuál es la duración de fase. Al ser estimulación sensitiva es desde los 50 hasta los 140. Por ejemplo, vamos a utilizar 110. Después vamos a fijar qué frecuencia vamos a utilizar. Por ejemplo, la utilización es entre 80 y 200. Vamos a seleccionar un valor de 90 Hz. Y como es estimulación sensitiva, necesitamos sí o sí generar una modulación de frecuencia. De esta forma evito que los receptores se adapten a este estímulo y de esa forma no tenemos que subir la intensidad para que el paciente siga sintiendo la corriente. Entonces comienzo a subir la frecuencia. Importante que la suma de esta frecuencia modulada más la frecuencia que yo fijé anteriormente no debe ser mayor a 200, que es el rango máximo de esta frecuencia, de este tipo de terapia. Tampoco les recomiendo utilizar una frecuencia tan baja, porque si es muy similar, también se podría generar la adaptación de los receptores. Acá tenemos una modulación en 40 Hz, por lo tanto va a ir entre 90 y 130 Hz. Nunca va a ir hacia abajo, siempre va a ir desde los 90 que yo fijo hasta los 130, que es lo que yo le agrego. ¿Cómo va a ser esta entrega? ¿Cómo va a ser el barrido? Yo lo selecciono según los tiempos en el quinto botón. Acá tenemos la opción 6 es a 6. Eso quiere decir que va a tener una forma triangular o exponencial de subida y bajada, donde va a demorar 6 segundos en ir desde los 90 hasta los 130 y después va a demorar 6 segundos en bajar desde los 130 hasta los 90 nuevamente. Yo podría cambiar esto a 12 es a 12 y ahí haríamos exactamente el mismo cambio con la misma forma exponencial, solamente que ahora demoraríamos 12 segundos en ir desde los 90 hasta los 130 y después 12 segundos desde los 130 hasta los 90. Tenemos la opción 1.30, que significa que va a subir en un segundo desde 90 hasta 130
se mantiene 30 segundos en 130, baja en un segundo nuevamente a 90 y se mantiene por 30 segundos en 90 Hz. Y la última opción es 1 es a 1, que quiere decir que va a estar un segundo en 90, un segundo en 130, un segundo en 90, un segundo en 130. ¿Cómo yo decido cuál voy a utilizar? Y eso va a depender bastante de las características del usuario. El cambio 1 a 1 es mucho más brusco, evita más la adaptación del receptor, pero también el usuario lo siente más brusco, a diferencia del 6 a 6 o el 12 a 12. Por lo tanto, en base a las características de la persona, yo voy a determinar si necesito hacer esta modificación de frecuencia de una forma más suave o de una forma más brusca. Después tenemos en el penúltimo botoncito lo que nosotros utilizábamos para utilizar el ascenso, mantenimiento, descenso, intervalo, las rampas, pero en el caso de TENS no se va a utilizar porque no estamos haciendo fortalecimiento muscular. Necesitamos que la entrega sea continua, constante, para que realmente se genere analgesia a través del mecanismo de compuerta. Por lo tanto, no vamos a utilizar ese que tiene tiempos de descanso, y lo que sí tenemos que hacer es fijar el tiempo. Este tipo de corrientes uno lo puede utilizar todo el día casi. Uno podría estar 20, 30, 40 minutos, pero realmente uno no podría estar tanto tiempo de una terapia con la aplicación de TENS. Por lo tanto, yo les recomiendo utilizar máximo entre 25 y 30 minutos con esta terapia. Y después nosotros vamos a subir la intensidad dependiendo de cuál es la sensación del usuario. Debería sentir parestesia, que es una sensación agradable de la corriente, nunca generar contracción muscular, solamente quedarnos en la parestesia. Tampoco tiene que ser una sensación desagradable, ya que estamos estimulando fibras sensitivas y no fibras nociceptivas.